¡Fuera de aquí! ¡Fokere! ¡Eres una carga! Una madre fue echada por su hija, sin un abrazo, sin una lágrima. Salió con 2 bolsas viejas y una dignidad que nadie pudo quitarle. Lo que su hija jamás imaginó es que aquella mujer humilde guardaba $1,7 millones en silencio. Sí, una fortuna entera, pero también un corazón dispuesto a perdonar. Porque el amor de una madre no desaparece, solo se transforma en luz. Quédate hasta el final, porque esta historia te tocará el alma. Y si alguna vez sentiste el valor del perdón o el amor de una madre, suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje con el mundo. El sol caía sobre los tejados del pequeño pueblo de El Sauce, con esa luz dorada que hace brillar el polvo como si fuera ceniza. Doña Carmen, una mujer de 70 años, estaba de pie frente a la puerta de la casa donde había criado a su hija. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por algo más profundo. Esa mezcla amarga de dolor y resignación que solo una madre conoce. Del otro lado, Marcela, su hija, hablaba con voz seca. «Mamá, ya no puedo más. No alcanzan las cosas, no alcanzan los días. Usted necesita un lugar donde la cuiden». Carmen quiso responder, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Miró alrededor y reconoció los geranios que ella misma había sembrado junto a la ventana. El tapete que tejió con sus manos, el mismo que ahora servía para que su nieto jugara sin ensuciarse. Todo seguía allí, menos el amor. El picaporte sonó. Un clic leve, casi invisible, pero suficiente para romperle el alma. Carmen bajó la mirada y respiró hondo, como quien intenta tragarse el orgullo. Tomó 2 bolsas viejas, una con algo de ropa, otra con recuerdos, y salió sin decir una palabra. El camino hacia el portón de la calle parecía más largo que nunca. Sus pasos, lentos, arrastraban el polvo y el silencio. El aire olía a pan recién hecho, y por un momento sintió el impulso de volver atrás, pero no lo hizo. Sabía que si miraba una vez más, su corazón se quebraría. Afuera, el viento soplaba entre los árboles resecos del valle. Carmen caminó hasta la esquina donde el empedrado se convertía en tierra. Allí dejó las bolsas en el suelo y alzó los ojos al cielo, que comenzaba a teñirse de naranja. Las lágrimas le corrieron despacio por las mejillas. No eran de rabia, sino de una tristeza tan profunda que parecía venir de otra vida. «Dios mío», susurró, «si este es mi final, que al menos me quede la paz». Y entonces se sentó sobre una piedra, mirando cómo el humo de las cocinas vecinas subía al cielo como oraciones que no sabían a dónde ir. En su mente, un pensamiento la sostenía. «No tengo casa, pero tengo fe, y eso nadie me lo quita». Lo que ni Marcela ni nadie sabía era que, dentro de aquel bolso raído, entre una libreta vieja y un rosario, Carmen llevaba el papel de un terreno olvidado, un pedazo de tierra seca junto al río donde nunca creció nada. Un terreno que todos consideraban inútil, pero que pronto se convertiría en el escenario del milagro más grande de su vida. La noche cayó temprano sobre El Sauce. Doña Carmen caminó largo rato sin rumbo, guiada solo por el sonido de sus propios pasos. Las calles del pueblo estaban vacías, las ventanas cerradas, y la brisa movía los papeles viejos que rodaban por el empedrado. Carmen llevaba el alma hecha trizas, pero el cuerpo erguido. No quería que la vieran vencida. Encontró refugio en una pequeña pensión al borde del camino. Pidió un cuarto sencillo, de esos con cama de hierro y una lámpara que parpadea. Pagó sin contar las monedas. No tenía mucho, pero todavía le quedaba lo suficiente para unos días. Esa noche no durmió. Abrió su bolso de tela y extendió sobre la cama sus pocas pertenencias. Un pañuelo bordado, una foto descolorida de su hija cuando era niña, un rosario con cuentas desgastadas y una carpeta arrugada. Dentro de la carpeta estaba el documento de aquel terreno junto al río, el que nadie quiso, el que todos le decían que vendiera por centavos. Carmen lo miró con una mezcla de ironía y cariño. Era su último recuerdo de su difunto esposo, un hombre sencillo que siempre decía: «Nunca vendas lo que la vida te dio, sin que la vida te lo pida». Suspiró.
Por años, ese pedazo de tierra había sido motivo de burla entre los vecinos. Ni las cabras lo quieren, le decían. Pero Carmen, testaruda como la fe, siempre pagó los impuestos, aunque eso le costara el pan de una semana. Y ahora, mientras la vela chispeaba en la oscuridad, sintió dentro de sí un presentimiento que no supo explicar. Al día siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, salió rumbo al pueblo. Llevaba la carpeta bajo el brazo y el corazón firme. Cruzó el mercado, saludó a algunos conocidos y caminó hasta la oficina municipal. Allí, un joven ingeniero revisaba planos de carreteras nuevas. Al verla, levantó la vista con amabilidad. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo a preguntar por este terreno», respondió Carmen, entregándole los papeles. «Está en la ribera del río». El muchacho ajustó sus gafas y tras unos minutos frunció el ceño. Vaya coincidencia. Justo ayer se habló de esa zona. El gobierno planea instalar allí un proyecto de energía solar. ¿Energía solar?, repitió Carmen sin entender del todo. Sí, señora. Y su lote está justo en el centro del área de interés. Si desea venderlo, podríamos hacerle una oferta. Bastante buena. Carmen se quedó en silencio. Por un instante creyó que no había escuchado bien. El joven le explicó los trámites, los plazos, las firmas. Ella solo asentía, mirando el papel como si de repente pesara toneladas. Cuando salió de la oficina, el sol la cegó. Caminó hasta un banco de piedra y se sentó, dejando que las lágrimas le corrieran sin vergüenza. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más grande, de asombro y gratitud. Había pasado toda su vida creyendo que ese terreno no servía para nada, y ahora, el mismo suelo reseco que todos despreciaban, iba a darle la oportunidad de empezar de nuevo, no en venganza, sino en amor. Esa tarde, mientras firmaba los primeros documentos, doña Carmen pidió una sola condición. «Quiero que todo se haga en silencio». Sin nombres, sin fotos, el ingeniero asintió. 3 semanas después, una suma de $1,7 millones fue depositada en una cuenta a su nombre. Nadie lo supo, ni su hija, ni el pueblo, ni siquiera las mujeres que vivían en la pensión. Esa noche, Carmen volvió a su cuarto con un cuaderno nuevo. En la primera hoja escribió con letra temblorosa: «No quiero comprar nada. Quiero construir algo que le devuelva a la gente la fe que yo casi pierdo». Y con ese pensamiento comenzó el milagro. El río del Saus corría lento, como si también guardara cansancio. A sus orillas, una casona vieja se desmoronaba entre las sombras. Las paredes tenían grietas como arrugas. El techo se inclinaba hacia un lado y las ventanas, cubiertas de polvo, dejaban pasar el viento como lamentos antiguos. Nadie quería ese lugar, pero doña Carmen, al verlo, sintió algo en el pecho. La misma ternura que se siente al mirar un pájaro herido. Caminó entre las ruinas, despacio, observando cada rincón. El piso crujía bajo sus zapatos. El olor a humedad se mezclaba con el del barro del río. Y una pequeña flor, nacida entre las piedras, le recordó algo. Donde la vida parece acabar, Dios siempre deja un comienzo. Compró la casa sin decir su nombre. Nadie supo quién era la mujer del sombrero de paja y mirada serena que pagó en efectivo. Esa misma semana llegaron albañiles, carpinteros, voluntarios, y comenzó la transformación. Las paredes se levantaron otra vez. El techo fue cambiado por láminas nuevas. Pintaron las ventanas de azul, sembraron geranios, repararon el pozo del patio. Carmen no daba órdenes. Servía café, sostenía escaleras, limpiaba el polvo. Trabajaba como una más. Quien la veía, creía que era una ayudante del proyecto, no su fundadora. Al cabo de 3 meses, la vieja casona volvió a respirar. El letrero de madera que colgó junto a la entrada decía, con letras grabadas a mano: «Hogar, luz del sauce». Abajo, una frase simple: «Aquí nadie es desechado por envejecer». El día de la inauguración, doña Carmen se sentó sola frente al río. El atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas y el murmullo del agua parecía rezar. Sacó de su bolso un cuaderno de tapas azules y escribió: «Este no será un lugar de caridad,
sino de dignidad. Aquí la gente no pedirá, se levantará. Poco a poco comenzaron a llegar mujeres, una abuelita con los pies hinchados y la mirada perdida, una madre joven con su bebé enfermo, una anciana que había sido echada por sus hijos, igual que ella. Carmen las recibía sin preguntas, sin juzgar, con una sonrisa que parecía una bendición. Aquí hay cama, pan y silencio para curar el alma, decía siempre. Pronto, el viejo patio se llenó de vida. El olor del pan recién horneado se mezclaba con las risas de los niños, el sonido de las cucharas contra las ollas y los cantos suaves de las mujeres que volvían a sentirse útiles. Doña Carmen cocinaba, lavaba, enseñaba a tejer y por las noches, cuando todos dormían, caminaba por el corredor mirando las luces encendidas. En cada habitación veía un milagro, personas que la vida había roto, volviendo a brillar, pero aún había una herida que seguía abierta, su hija. A veces, mientras servía la sopa o regaba el jardín, el recuerdo de Marcela le dolía como una espina, no por rencor, sino por amor. ¿Estará bien? ¿Tendrá que comer?, se preguntaba. Y aunque no lo decía, cada noche oraba por ella, en silencio, con el corazón. Nadie lo sabía, pero en cada plato que servía y en cada cobija que doblaba, Carmen ponía un pedacito de perdón. El perdón que aún no había podido entregar con palabras, pero que ya estaba obrando desde su alma. Marcela siempre creyó que la estabilidad era un derecho ganado, no un regalo frágil. Su casa olía a perfume caro, las cortinas eran nuevas y el televisor encendido llenaba los silencios. Pero desde el día en que su madre cruzó esa puerta, algo cambió en la casa. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si la bendición se hubiera marchado con ella. Al principio no quiso verlo. Decía que eran cosas de la mente, pero los días comenzaron a torcerse. Su esposo, Tomás, perdió el empleo en la fábrica. El dinero empezó a faltar, el alquiler subió, y su hijo menor enfermó de los bronquios. Las noches se llenaron de discusiones, de reproches, de puertas que se cerraban con rabia. Una tarde, mientras revisaba los cajones buscando dinero para los remedios, encontró la fotografía de su madre con ella de niña. Carmen la abrazaba, sonriendo, con la cara manchada de harina. Marcela se quedó mirándola largo rato, hasta que las lágrimas le borraron el rostro de su madre. Por primera vez sintió vergüenza, no por ser pobre, sino por haber sido injusta. Días después, Tomás se marchó sin decir palabra. Dejó una nota en la mesa. No puedo más. Fue todo. Marcela vendió lo que pudo, el televisor, un reloj, las cortinas. Cuando ya no quedó nada, tomó a su hijo en brazos y salió a buscar trabajo. Golpeó puertas, ofreció limpiar, cocinar, cuidar niños, pero nadie necesitaba a una mujer sin referencias. El mundo parecía devolverle el mismo silencio con el que ella había echado a su madre. Una noche de lluvia, mientras caminaba por el camino viejo, el niño comenzó a toser con fuerza. Marcela se detuvo bajo un árbol empapada, con el pequeño temblando entre sus brazos. Miró al cielo y susurró con voz quebrada: «Dios mío, si mi madre estuviera aquí», y lloró, sin importarle que la calle estuviera vacía. Lloró de culpa, de cansancio, de hambre. Lloró como lloran los que ya no tienen orgullo, solo necesidad. Al amanecer, caminó sin rumbo por la orilla del río. Sus pies descalzos chapoteaban entre el barro y las piedras. El viento era frío, pero el sonido del agua le daba un extraño consuelo. Entonces, al doblar una curva, vio un edificio blanco entre los árboles, con un letrero de madera que decía: «Hogar Luz del Sauce». Aquí nadie es desechado por envejecer. Marcela se quedó quieta como si el tiempo se detuviera. El nombre le pareció familiar, aunque no entendía por qué. Empujó la puerta, y el olor a pan recién horneado le golpeó el alma. Niños reían en un rincón, mujeres mayores charlaban, y una voz dulce desde la cocina decía: «A todos les alcanza un plato. Aquí nadie se queda sin comer». Marcela se acercó tímida al mostrador. Una mujer morena, de moño bajo y mirada serena, le sonrió. «¿Buscas comida o refugio?» «Las dos cosas», respondió ella apenas audible. «Entonces pasa, hija. Aquí no se pregunta, se ayuda». La mujer le sirvió un plato de sopa humeante y una taza de té.
Marcela se sentó en una mesa de madera. Mientras el vapor subía, algo dentro de ella se quebró. No era el hambre, era el alma reconociendo algo. Un gesto, un aroma, una forma de hablar, todo le recordaba a su madre. Y en efecto, detrás de esa cocina, entre ollas y trapos, doña Carmen estaba allí, sirviendo pan con sus manos temblorosas, sin saber que esa noche el cielo la había bendecido con el regreso de quien más amaba. Carmen la vio. Sus ojos se nublaron por un instante, pero no dijo nada. No la abrazó, no la recriminó, no la interrumpió. Simplemente se acercó y con voz tranquila murmuró: «Hace frío. Quédate». Marcela levantó la vista, y en ese momento supo que no merecía ese perdón, pero también entendió que el amor de una madre no se gana, se recibe. Esa noche, madre e hija durmieron bajo el mismo techo, sin palabras, pero con el alma hablando lo que la boca no podía decir. El amanecer llegó tibio al hogar Luz del Sauce. El sol se filtraba por las ventanas recién pintadas y el olor a pan llenaba el aire. Marcela despertó en una cama limpia, con su hijo acurrucado a su lado, cubierto con una manta tejida a mano. Por un momento pensó que estaba soñando. Hacía meses que no sentía ese calor de hogar, ese silencio donde uno puede respirar sin miedo. Bajó las escaleras despacio. En la cocina, las mujeres mayores conversaban mientras revolvían ollas y amasaban pan. El sonido de las cucharas golpeando el borde del peltre le recordó su infancia. Aquellas tardes donde su madre cocinaba y cantaba bajito. Sintió un nudo en la garganta. «Buenos días», murmuró con timidez. Una muchacha de trenzas apretadas le devolvió la sonrisa. «Doña Carmen salió temprano, suele ir al hospital a llevar víveres», dijo. «Pero siempre vuelve antes del mediodía». Marcela bajó la mirada y asintió. «¿Puedo ayudar en algo?» «Claro que sí», respondió la joven. «Aquí nadie se queda sin hacer nada». Marcela se puso un delantal de manta, tomó un balde y comenzó a limpiar el suelo. Lavó platos, ordenó mesas, barrió el pasillo y mientras lo hacía, sintió algo que no recordaba. Paz. Cada plato lavado era como una oración, cada movimiento una forma de pedir perdón sin palabras. Por la tarde, cuando el sol caía, Carmen regresó. Traía una bolsa de yute llena de verduras frescas. Al verla, Marcela sintió el corazón acelerarse. No sabía qué decir. Carmen la observó con serenidad, con esa mirada donde no hay rencor, solo cansancio y amor. ¿Has comido algo hoy?, preguntó dejando la bolsa sobre la mesa. «Sí, mamá», respondió apenas, casi susurrando. Carmen sonrió levemente. «Entonces ayúdame a pelar papas. Hoy haremos lentejas». Y así, madre e hija se quedaron juntas en la cocina. No hubo discursos ni lágrimas, solo el sonido del cuchillo sobre la tabla, el fuego del fogón y el aroma del guiso llenando el aire. De vez en cuando sus miradas se cruzaban, y sin decirlo, ambas sabían que algo se estaba reparando. Esa noche, mientras lavaban los platos, Carmen le habló sin levantar la voz. «Este cuarto del fondo puede ser tuyo mientras lo necesites». Marcela quiso llorar, pero se contuvo. «Gracias, mamá, pero no quiero quedarme por pena. Quiero ganarme mi lugar». Carmen la miró con ternura. «No estás aquí por pena, hija. Estás porque nadie debería dormir en la calle si puede evitarse». Desde ese día, Marcela se convirtió en una más del hogar. Ayudaba en la cocina, en el huerto, y cuando sobraba pan, salía a repartirlo a los vecinos del barrio. Con el tiempo, su presencia se volvió esencial. Organizó clases de lectura para las mujeres mayores, talleres de costura, y hasta consiguió donaciones de libros usados. Donde antes había orgullo, ahora había servicio. Donde antes había soberbia, florecía la humildad. Por las noches, Carmen la observaba desde el corredor, con una sonrisa serena. No decía nada, pero en su corazón agradecía a Dios por ese milagro silencioso, el reencuentro sin reproches. Un día, mientras revisaban una vieja caja de donaciones, Marcela encontró un sobre cerrado. Tenía el nombre de su madre escrito con letra temblorosa. «¿Puedo abrirlo?», preguntó. Carmen asintió con suavidad. Dentro había una carta. Marcela la leyó en voz baja.
Hija mía, si algún día vuelves, no busques disculpas ni palabras. El amor no necesita explicaciones, solo presencia. Si lees esto, es porque la vida te trajo de vuelta, y eso basta. Recuerda, los brazos de una madre siempre guardan lugar para el que se fue, aunque el corazón haya envejecido esperándolo. Marcela terminó de leer y no pudo contener las lágrimas. Carmen se acercó y, por primera vez en años, la abrazó. No fue un abrazo largo ni fuerte, pero sí lleno de perdón. El tipo de abrazo que no borra el pasado, pero le da sentido. Y así, sin alardes ni palabras, el amor volvió a su casa. El invierno había llegado al valle. Las montañas se cubrían de niebla y el viento soplaba como si quisiera borrar los caminos. En el hogar Luz del Sauce, el fuego del fogón ardía constante y el aroma a pan recién hecho seguía llenando las mañanas. El refugio ya no era un lugar triste, era un milagro hecho casa. Niños, ancianas, madres, todos hallaban allí algo que no se vende ni se compra: calor humano. Doña Carmen caminaba más despacio esos días. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos conservaban esa claridad que tienen los que ya han hecho las paces con la vida. Cada tarde se sentaba en el patio, bajo el viejo sauce que daba nombre al hogar. Allí, con un cuaderno sobre las rodillas, anotaba los gastos del refugio, los nombres de los voluntarios y, de vez en cuando, alguna oración. Una tarde de domingo, Marcela la encontró allí, rodeada de papeles. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó con una sonrisa. Carmen levantó la mirada y con voz serena dijo: «Ordenando mi alma, hija. Y mis cuentas también». Le extendió una carpeta gruesa, atada con una cinta color vino. Marcela la tomó sin entender. «¿Qué es esto?». «Los papeles del terreno, del banco y del hogar Luz del Sauce. Todo está a tu nombre, desde hoy». Marcela abrió la carpeta con manos temblorosas. Vio sellos, firmas, documentos y una cifra que la dejó sin aliento. $1,7 millones, susurró incrédula. Carmen asintió con dulzura. Ese terreno seco que todos despreciaban fue la llave de este milagro. Dios me lo dio y yo solo lo devolví al mundo de la mejor manera que pude. Pero ahora el milagro necesita nuevas manos, nuevas fuerzas, las tuyas. Marcela comenzó a llorar. «Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?». Carmen la miró con ternura. «Porque no se trata del dinero, hija. Se trata de lo que uno hace con lo que le sobra y con lo que le falta. Y tú ya aprendiste eso». Hubo un silencio largo, lleno de respeto. El viento movió las ramas del sauce y el sonido de las hojas pareció una bendición. Esa noche, doña Carmen no bajó a cenar. Marcela subió a buscarla. La encontró acostada, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de paz infinita. La lámpara de aceite aún encendida dibujaba un círculo de luz alrededor de su rostro. Parecía dormida, pero su alma ya había partido al encuentro del Creador. Marcela cayó de rodillas junto a la cama. Lloró largo rato, sin miedo, sin culpa. No era un llanto de remordimiento, sino de gratitud. Había alcanzado el perdón. Días después, el pueblo entero asistió al funeral. No hubo lujos ni flores costosas, pero las bancas estaban llenas. Ancianas, niños, madres, obreros, todos tenían una historia que contar. Doña Carmen les había cambiado la vida con su silencio generoso. Cuando llegó el momento de hablar, Marcela se puso de pie. Sostenía la carta que su madre le había dejado junto al sobre de la carpeta. La voz le tembló, pero su mirada estaba firme. «Mi madre no murió rica, murió amada, y eso vale más que cualquier fortuna. Ella me enseñó que el perdón no se predica, se practica, y que a veces Dios nos quita todo para enseñarnos a dar de verdad». El silencio que siguió fue sagrado. Afuera, el viento movía las ramas del sauce y una hoja cayó sobre el féretro, como una despedida del cielo. Desde entonces, Marcela dirige el hogar Luz del Sauce. Amplió el comedor, abrió un taller de costura, una sala de lectura y un pequeño jardín donde las mujeres plantan flores y esperanza. Cada vez que alguien llega pidiendo ayuda, ella repite las mismas palabras que escuchó aquel día en la cocina. «Hace frío, quédate». Y en una pared del comedor, tallada en madera,
brillan las últimas palabras que Carmen escribió antes de partir. El amor no se guarda, se reparte, como el pan caliente que se sirve al que tiene hambre. Han pasado los años. El hogar Luz del Sauce florece como un jardín en medio del desierto. Ya no es solo un refugio, es una familia. Las paredes que un día fueron ruinas, hoy guardan risas, oraciones y el aroma eterno del pan recién hecho. En las mañanas, los niños corren por el patio. En las tardes, las ancianas tejen bajo el sauce que protege con su sombra suave. Marcela, con el cabello ya salpicado de canas, camina entre ellas con la misma calma que su madre tenía. A veces, se detiene frente al retrato que cuelga en la entrada. Una fotografía de doña Carmen con las manos cruzadas sobre un delantal de manta. Debajo, una placa sencilla dice: fundadora del hogar Luz del Sauce, una mujer que convirtió el dolor en refugio. Cada vez que la mira, Marcela sonríe con lágrimas silenciosas. No siente culpa, siente gratitud, porque comprendió que el amor verdadero no muere con la ausencia. Se multiplica en los que aprenden a amar como ella amó. Una tarde de verano, una joven madre tocó la puerta. Llevaba a su hijo en brazos y el rostro cansado. Marcela la observó y recordó su propia historia. Le abrió sin preguntar, le ofreció sopa caliente y una cama limpia. Antes de irse, la 1911 joven le dijo: ¿usted es la dueña de este lugar? Marcela sonrió y respondió, como alguna vez oyó decir a su madre: no, hija, la dueña es la vida, y la vida siempre tiene lugar para el que llega cansado. El viento movió las cortinas, y por un instante, el olor del pan pareció mezclarse con algo más, una presencia suave, invisible, como si doña Carmen todavía caminara por el corredor, revisando que a nadie le falte nada. Y en el silencio del atardecer, Marcela susurró con voz quebrada: gracias, mamá, por enseñarme que el perdón también construye casas. Esa noche, las luces del hogar brillaron más que nunca. Y allá, entre las hojas del sauce, el cielo parecía sonreír. Hay historias que comienzan con una puerta que se cierra y terminan con un corazón que se abre. Doña Carmen fue expulsada de su casa con 2 bolsas viejas, pero se marchó llevando lo más valioso que puede tener un ser humano: la capacidad de perdonar sin rencor y amar sin condición. El dinero no la hizo rica, la hizo libre para servir, para sanar, para sembrar esperanza donde solo había dolor. Porque cuando una madre ama desde la fe, transforma el abandono en bendición, y su nombre se vuelve eterno en las vidas que toca. Y tú que escuchas esta historia, si todavía tienes a tu madre, abrázala fuerte. Y si ya partió, haz algo bueno en su nombre, porque el amor que ellas dan nunca muere, solo cambia de lugar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Reflexiones del Abuelo, deja tu like y compártela con quienes necesitan recordar que el amor de una madre no se mide en años, sino en gestos. Gracias por acompañarnos una vez más y recuerda, el perdón siempre florece, incluso en los terrenos que nadie quiso. Hay caminos que parecen castigos, pero que en realidad son llamados. Hay lágrimas que no caen en vano, porque riegan las semillas de los milagros que aún no vemos. Emilianito no cruzó la montaña buscando riquezas ni compasión. Cruzó para encontrar propósito, para descubrir que Dios no siempre quita el peso, pero sí fortalece los hombros que lo cargan. Su historia nos enseña que la fe no es una varita mágica que borra el dolor, sino una llama que no se apaga ni en las noches más frías. Que cuando parece que el cielo guarda silencio, en realidad está tejiendo el final perfecto, uno que solo se revela a los que siguen caminando. Rosaura le dejó a su hijo una promesa, y esa promesa se cumplió, no con oro, sino con amor. Porque las promesas de Dios nunca llegan tarde, llegan justo cuando el alma ya aprendió a creer sin ver. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza de esta historia, que incluso los pasos más dolorosos conducen al propósito,
que el hambre también enseña gratitud y que a veces las cicatrices en los pies son la prueba más pura de que Dios caminó contigo. Así que cuando sientas que tu montaña es demasiado alta, recuerda a ese niño de fe. Recuerda su bastón, su herida, su mirada al cielo. Y no te detengas, porque puede que estés más cerca del milagro de lo que imaginas. ¿Y tú? ¿Cuántas veces pensaste que Dios se había olvidado de ti, cuando en realidad te estaba guiando por el único camino que podía salvarte? Si esta historia tocó tu corazón, quédate con nosotros, suscríbete al canal y comparte este mensaje de fe, porque quizá, a través de ti, Dios quiera recordarle a alguien más que nunca camina solo.